Daniel capítulo 9 vamos a ver este famoso pasaje. Algunos dicen que es el pasaje prohibido para los judíos, porque este es una profecía impresionante sobre Jesucristo. Estaba viendo un video sobre ciertas personas que aquí en nuestro país están introduciendo una nueva religión para acá, porque es una religión antigua. Y una de las tretas que tienen para poder hacer convertidos, le plantean a los cristianos, porque gran parte de la propaganda de ellos es atacar al cristianismo, atacar las verdades del cristianismo. Y una de ellas es la deidad de Cristo. Te hacen la pregunta específica y lo dicen así: te doy $10,000. Le doy $10,000 si usted me muestra en la Biblia a donde Jesús dice: yo soy Dios, adórenme. O sea, ellos quieren que Jesús diga: yo soy Dios, adórenme, así en esas palabras. Ahora, ¿qué decimos nosotros? Bueno, en primer lugar, Dios o Jesús dice que es Dios. Pero ¿por qué no escuchar la manera en cómo Jesús y la Biblia dice que es Dios? No en esas palabras exactas. Porque esas palabras exactas cualquiera las puede decir. Si tú escucharas a alguien que te dice: yo soy Dios, adórame, usted no le creería. O sea, no se puede creer. Locos, muchos locos han dicho que son Dios. Eso no es para mí una buena pregunta, sino que Jesús hace otra cosa. Jesús te demuestra que Él es Dios. No va a andar diciendo: yo soy Dios, adórenme. Porque eso es lo más importante, demostrarlo. Gloria a Dios, así es. Y además, hermanos, Él dijo: si yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio de nada vale. O sea, si Él como hombre dijera: yo soy Dios, no vale. Tiene que ser comprobado. Y Él dice: si yo diese testimonio que de mí mismo nada vale, pero hay otro que da testimonio de mí, el Padre. Es como que tú digas de ti mismo: mire, yo soy un buen trabajador, yo me las puedo todas. ¿De qué sirve que tú lo digas de ti mismo? Es otro el que lo tiene que decir. O sea, miren a Jesús tan íntegro y recto. Es otro el que da testimonio de mí, el Padre. ¿Y cómo Dios el Padre puede haber dado testimonio de Él? Una de las maneras es la evidencia profética, la precisión de las profecías de la Biblia que vienen a cumplirse en Jesucristo precisamente. ¿Quién más? ¿Sobre quién se han cumplido estas profecías? Nadie. Y aquí vamos a ver una, para mí es la más impresionante. A mí me impacta. Yo digo, esto sí que me termina de convencer totalmente de Jesús, que Él es el Mesías. Y es que aquí se profetiza el año en el que el Mesías va a morir. El año. ¿Y qué sucedió? Se cumplió exactamente como la Biblia lo había profetizado. Y ya vamos a ver la línea de tiempo. ¿Desde cuándo comienza y cuándo se cumple? Pero lo que voy es a esto también. Bueno, decirles que la primera venida del Mesías está profetizada la fecha de cumplimiento. La segunda venida no está dada la fecha de cumplimiento. Se ha dejado como vendrá como ladrón en la noche, para que lo esperemos. Si Dios nos hubiera dicho: voy a venir tal fecha, Jesús, imagínense que es dentro de 300 años. ¿Qué haríamos los cristianos? Falta todavía 300. Pues sí. ¿Y qué haríamos? ¿Descuido? ¿O no? Es la naturaleza humana. Jesús quiere que siempre estemos, que Él puede venir en cualquier momento. Eso no nos dejó fecha. Ahora, sobre la primera, sí, tenía que ser. Son dos naturalezas
no naturaleza de Jesús, sino que dos situaciones con diferente naturaleza, su primera y su segunda venida. Ahora, veamos el pasaje entonces, Daniel capítulo 9, versículo 24, nos dice así: 70 semanas, les aclaro, son 70 semanas de años. 70 semanas de años están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. ¿Para qué sucede esto? Terminar con la prevaricación, poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. ¿Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas? Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, desde la orden de la salida de edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe. El pueblo de Israel está cautivo en Babilonia. Se cumplen los 70 años que había profetizado Jeremías. Entonces llega el momento donde tenían que salir por orden de Ciro. Y más adelante sale otro grupo de judíos, el primer grupo con Zorobabel y el segundo grupo con Nehemías en la época de Artajerjes. Entonces, de uno de los Artajerjes. Entonces, allí se empiezan a cumplir los años, son los 70 semanas de años. Ya vamos a ver más en detalle esto. El asunto es que esto se cumple en esa época de la finalización de esas 69 semanas, de las 69 semanas, aparece Jesús de Nazaret. Pero esto no lo aceptan los judíos, que Él sea el Mesías. Este pasaje ha sido un quebradero de cabezas para los rabinos, porque no concuerda con la forma de pensar de ellos. Leía de algunos rabinos que han dicho: es que Daniel hizo malos cálculos, se equivocó. No le pegan, porque ya apareció Jesús, y para ellos Jesús no es el Mesías. Pero ¿cómo se va a equivocar Daniel? Entonces se equivocó en esto, se equivocó en otras partes también. ¿Cuáles son en las que no se ha equivocado? Y si se equivocó en esto, entonces la Biblia también está equivocada en un montón de cosas. ¿O eso no es? Bueno, ha llegado un momento donde han prohibido a los judíos, y esto lo dijo aquel rabino famoso, Rambam, prohibió que los judíos se aproximen a este texto y traten de sacar cálculos. No tienen que estar haciendo cálculos sobre la venida del Mesías. Y otros han dicho que sí, esto es cierto, ahí está profetizado que en tal época iba a aparecer, pero no sabemos por qué no ha aparecido el Mesías. No sabemos, por alguna razón el Mesías no se presentó. Porque para ellos el Mesías, vi a alguien haciéndole así ahorita, tenés razón, hermano, no lo entiende. O sea, es tal el rechazo enconado hacia Jesús. Y ellos lo dicen, es que Él no cumplió nuestros requisitos, los requisitos de ellos. Miren los requisitos de ellos, son que el Mesías tiene que venir a darle a Israel la victoria sobre sus enemigos, y no lo hizo Jesús. Tiene que venir a recoger a todos los judíos del mundo y concentrarlos en Israel, y eso no pasó. Y tiene que venir a
traer la paz al mundo entero, y eso no sucedió. Por eso Jesús no es el Mesías, dicen ellos. Ahora, claro, ellos no entienden esta situación, que el Mesías venía primero a hacer expiación, y aquí lo vamos a ver, aquí dice, hacer la expiación por los pecados de ellos y del mundo. Venía como un Mesías que viene primero a sacarle su pecado, a corregirlos. Como dice en el libro de Malaquías, habla que será como alguien que se va a sentar a purificar al pueblo. Ellos no querían eso, sino que de pronto amanecer con que están conquistando a todas las naciones y los enemigos están siendo derrotados. No era esa la intención. Esa es la primera venida del Mesías que está hablando acá. Ellos no lo aceptan así. Ahora, pero esta es una gran equivocación, porque aún antes de Cristo, sí, rabinos judíos aceptaban que habían dos aspectos del Mesías: el Mesías sufriente y el Mesías reinante. Pero a partir de que apareció Jesús, después del año 70, el judaísmo rabínico, o sea, los fariseos, tomaron el control de la religión total e impusieron la visión. Desecharon la primera visión, al cual le llamaban el Mesías Ben Yosef, o sea, el Mesías sufriente, el Mesías espiritual. Y solo definieron, y ellos conscientemente definieron, que iban a fijar al Mesías reinante como su Mesías, no el primero. Entonces, a partir de ahí, esa ha sido la visión. Y por eso dicen, no existe. ¿Y por qué? ¿Todo por qué? Uno analiza, porque no quieren recibir a Jesús. Lo odian, hermano. Bueno, vamos a hablar un poquito más de esto. Pero bueno, vamos a esto. No pueden dar explicaciones coherentes sobre este pasaje. No las tienen. Se contradicen unos a otros. Pero nosotros los cristianos nos sonreímos. Está claro. Es Jesús. Es Jesús de Nazaret. Este es el Mesías. Gloria a Dios. Ahí está. ¿Qué más cuenta sacarle a esto? Ahí está. Ahora, sigamos y veamos, para poder entender un poquito mejor la línea de tiempo acá. Bien, dice el texto que desde la salida de la orden de restaurar Jerusalén, aquí hay dos posiciones. Unos creen que esa orden es la que le dio Ciro a Esdras, que no salió en el año 445, sino que unos años antes. Cuando se cuentan las 69 semanas de años, hacen 483 años. Y da exactamente el año 26 de nuestra era. Entonces dicen, ahí apareció el Mesías. Y después el Mesías murió a la mitad de la semana 70. Yo no comparto esta posición. Esta posición más que todo es como de los calvinistas, que no aceptan el dispensacionalismo y creen que la iglesia va a pasar la gran tribulación. Ahora es un poquito largo de explicar, pero se los digo por si alguien se da cuenta que hay otra teoría, es esa. Pero al fin y al cabo es la época. Señala siempre la misma época, solo que unos años antes. La orden de restaurar a Esdras, a Zorobabel, quiero decir, era restaurar el templo. Pero la orden para Nehemías era la restauración de la muralla de la ciudad. Eso sí fue en el año 445, la historia lo tiene registrado. Si sumas las 69 semanas, porque dice, son 7 semanas más 62 semanas. ¿Cuánto es? 69 semanas. Ustedes pueden ver cómo se divide en 3 periodos esas 70 semanas. El primer periodo son los 7, primeros días de esas semanas, son 49 años. Entonces, esa es la primera etapa. Fue la etapa donde se reconstruyó la muralla de Jerusalén. Pero después hay 62 semanas de años más. Sumando eso hacen 483 años. Pero claro, en un sentido, si le sumamos al 45,
Al 445 más 483 años no nos da el año 32. Ahora, aquí hay que tomar en cuenta algo. Que los años en esa época no eran de 365 días. Eran de 360 días. Entonces, estos 483 años los convertimos a años de 360 días, nos da la cantidad de 173.880 días. Dividido en años de 360, nos da 476.38 años. Entonces, esto sería el cálculo más adecuado. Entonces, al 445 le añades 476.83, te va a dar el año 32 de nuestra era. Fue el año, como dice aquí, donde se le quitará la vida al Mesías. Por eso algunos sabían de esa época. Por eso los famosos Reyes Magos, ¿se acuerdan? Venían de Oriente buscando al Mesías. Ha nacido el Mesías. Porque ellos conocían estas escrituras. Hacían el cálculo y era la época en que ellos viven, donde iban a nacer el Mesías. Iba a morir en el 32, pero previo a eso, el Mesías estará naciendo por esta época. No sabían exactamente el año, pero fueron a buscarlo. ¿Se recuerdan de aquel otro personaje? Era un anciano llamado Simón o Simeón, que cuando presentaron a Jesús al templo, dice que él vino llevado por el Espíritu de Dios y que dice que él le había dicho a Jehová: Jehová, no dejes que yo me muera sin antes ver al Mesías. Qué lindo eso. Cuando llega y chinea y le dice: Señor, ya me puedo ir en paz, porque han visto mis ojos tu salvación. Porque él sabía la época y sabía que en la vejez de él iba a estar naciendo el Mesías. Por estos cálculos, era poca gente la que se había fijado bien en las escrituras. La inmensa mayoría de judíos no estaban en eso, hermano. Y de hecho, cuando él se presentó, lo rechazaron. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, porque siempre han rechazado a su rey. Lo vimos en Samuel. Rechazaron a Jehová, pidieron un rey humano. No nos gusta Jehová como rey. Siempre han rechazado a su rey. Entonces viene Jehová, porque este es Jehová. Eso lo vamos a ver en el siguiente mensaje. ¿Cómo comprobar, hermanos, que Jehová es Jesucristo? Es el mismo Jehová que se presenta como hombre. Viene el rey que han rechazado toda la vida. Vuelven a hacer lo mismo. Lo rechazan crucificándolo. Ahora, entonces en el año 32 muere el Mesías. Se cumplen las 69 semanas. Pero queda una semana. La semana 70, famosa, que no se cumplió. Murió el Mesías y 7 años después. Es que aquí hay algo que les voy a explicar después. Aquí hay un gran paréntesis, que es la época de la iglesia, donde Dios va a trabajar con un pueblo que no es el pueblo judío, con una misión que el pueblo judío no puede hacer. Tiene que predicarse este evangelio del reino a todas las naciones y los judíos no lo van a hacer porque han rechazado al Mesías. ¿Cómo van a anunciar el reino de Dios si han rechazado al Mesías? Y son muy etnocentristas. Su raza, somos hijos de Jacob y nuestro linaje. No, eso impide la evangelización mundial. Los pone como en un plano superior al resto de pueblos. No lo podían hacer ellos. Dios tenía que hacer un paréntesis con la iglesia, la encargada. Cuando la iglesia sea llevada, ahí de nuevo se activa el reloj de Dios para con Israel y allí van a faltar 7 años para la segunda venida del Mesías. Pero los 7 años peores de la humanidad, que Jesús lo describió, una gran tribulación como nunca ha habido en la tierra ni nunca la habrá. Esa va a ser la semana 70. ¿Ahorita en qué época estamos? En el paréntesis, hermano. La iglesia, la época de la gracia, la predicación del evangelio a todas las naciones para alcanzarlos a todos.
antes de que venga lo peor. La iglesia es el vehículo para hacerlo. Sigamos. Bien. El judaísmo trata de que esta profecía no se relacione con Jesús. Y vamos a hablar de algunas cosas que han hecho. No se explican. Algunos han dado alguna teoría sobre cuando aquí menciona al Mesías. Dice, desde la orden de restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, hasta el Mesías príncipe. Tratan de desvincular a Jesús con este Mesías príncipe. Y dicen, por ejemplo, le oí decir, eso yo se los he oído decir a un judío que dijo, es que ese Mesías príncipe no es el Mesías verdadero, es un Mesías, un Mesías. ¿Por qué? Porque la palabra Mesías se deriva del hebreo Mashiach. ¿Qué quiere decir ungido? Y esta era una ceremonia de ungimiento que se hacía con los sumos sacerdotes, con los reyes, se les ungía. Esto tiene el significado de que esa persona es que era escogido para ese cargo. Entonces, en este sentido, habían muchos Mesías. Hasta a Ciro el Grande, Jehová le mencionó que era su ungido. Esto es entendible. Todo rey era un Mesías en el sentido de un ungido. Los sumos sacerdotes eran ungidos también. Pero no nos engañemos. Ellos saben que hay el Mesías. Existe el Mesías, que no es un sumo sacerdote simplemente o un rey de Israel simplemente. Es el ungido. Y es el que espera. Pero ellos dicen, no, pero aquí este versículo no se refiere al Mesías, sino que se refiere al que estaba como sumo sacerdote en esa época, de la cual está hablando Daniel. Ahora uno se pregunta, ¿y por qué Dios va a dar una visión tan importante para hablar de un sumo sacerdote X que murió en esa época, que ni el nombre se da? No suena lógico. Aquí está hablando del Mesías príncipe. Otros dicen, no, es que este Mesías era un rey, era el rey Agripa, de esa época, cabal. ¿Quién estaba? El rey Agripa, Herodes Agripa. ¿Y qué tiene que ver Herodes Agripa con esto? Ni siquiera concordaría la fecha de muerte de él con el año que está dando acá, pero por poner algo que no sea Jesús. Miren, hermanos, cuando hay judíos honestos, y que los hay, vienen y leen este pasaje. He leído testimonios de gente de ellos que al leer este pasaje y no dejarse enredar por las explicaciones rabínicas, dicen, pero ¿y quién es este Mesías? ¿Quién es? ¿Quién es el que apareció en esa época? Jesús de Nazaret. Rey Agripa, no encaja. Deja más preguntas que respuestas el rey Agripa o cualquier otro X. Es Jesús. Han creído en Jesús y se han convertido a Él. Porque la profecía es clara, hermano. Ahora, viendo todas esas acrobacias, vamos a hablar creo, en esta... Sí, no, eso viene después. Bueno, veamos lo que dice acá que sucederá al cumplirse la semana 69. Y en sí todo el periodo, la 69 más la 70. Pero dice aquí en el versículo 24, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, tu santa ciudad, para terminar la prevaricación. Mire, primero, terminar la prevaricación. Bueno, antes de eso, se quitará la vida al Mesías, después de las 69. Mas no por sí, dice. Eso es que va a ser asesinado. El Mesías va a ser asesinado. No, ¿cómo nosotros vamos a hacerlo? Asesinar a su propio Mesías. ¿Qué va a suceder también? La ciudad y el templo serán destruidos. Aquí dice, y destruirá el templo un príncipe de un pueblo
un pueblo de un príncipe que ha de venir, es el último imperio romano, va a destruir el templo y la santa ciudad. Los romanos lo destruyeron en el 70, en medio de una larga y cruel guerra en la cual muchos judíos creyeron ver a otro Mesías, porque ellos, al no recibir a Jesús como Mesías, andan en búsqueda de su Mesías, hermano. Y en la historia han aparecido hombres importantes y dicen, este será el Mesías. Se muere y no era, pero ha tenido seguidores. Entonces, en esta época que fue profetizada por Jesús, la destrucción de Jerusalén y del templo, ¿se acuerdan cuando los discípulos le dijeron, mira, maestro, estas grandes piedras? Y él les dijo, de cierto les digo que no quedará ni una piedra sobre otra que no sea destruida. Del templo. Y cuando habla y les habla de que los que estén en la ciudad salgan, huyan de esos días, de ahí en Jerusalén, va a estar sitiada. Y además va a ser sitiada después. Además, cuando él se acerca a la ciudad de Jerusalén, dice, llora. Y le dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces he querido juntar a tus hijos como la gallina junta a sus pollos, pero no quisiste? Por lo tanto, tu casa te es dejada vacía, desierta, hasta que reconozcas y digas, bendito el que viene en el nombre del Señor. No me volveréis a ver, les dice, hasta que reconozcan y digan, bendito el que viene en el nombre del Señor. Se los está diciendo. Tristemente, hermano, ellos se maldijeron a ellos mismos. Cuando Poncio Pilato se lavó las manos y le dijo, yo soy libre, la sangre es inocente. ¿Saben lo que ellos dijeron? Que caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Desafiantes. Wow. Se maldijeron, hermano. Como nosotros hacemos cargo, pero mátalo. Al que los venía a salvar, su propio Mesías. Increíble, pero bueno. Suceden cosas terribles porque también dijeron, ¿se recuerdan cuando estaban queriendo la muerte de Jesús y dijeron, no tenemos más rey que César, César es nuestro rey? Fíjense bien lo que están diciendo y lo que les sucedió. Empezaron los romanos a poner unas leyes rigurosas contra los judíos. Y uno de los procuradores romanos ahí puso una imagen de Júpiter en el templo judío y los obligó a pagar impuesto a César y a declarar que César era el Señor. Eso es lo que pidieron. César es nuestro rey, porque Pilato les dijo, él es el rey de ustedes, Jesús. Hasta le puso el rótulo, Jesús, rey de los judíos. No, César. Miren lo que hicieron. Ajá, con que César es su rey. Ahora, aguántenselo. Cómanselo. Hasta con papitas y caldo, lo que quieran. César es su rey. Miren lo que viene. Se rebelan los judíos contra esto y comienzan las revueltas, descritas de una forma increíble por Flavio Josefo en este libro, Las guerras de los judíos. Miren, es como un reportero que anda precisamente también en el momento en que está cayendo Jerusalén, describiendo. Si yo casi puedo verlo en video ahí cuando veo esto, lo que él ha dicho. Y termina con que los romanos, claro, ellos se sintieron fuertes porque en las primeras batallas derrotaron a los romanos, les mataron a muchos. Pero entonces los romanos juntan varias legiones y empiezan paso a paso a reconquistar otra vez a Judea de cero hasta que sitian Jerusalén. Tremendas guerras donde los romanos se enconan en un odio con los judíos por rebeldes, porque les habían matado muchos romanos y no perdonan el templo. El general Tito quería perdonarlo, no, pero ellos, los soldados, no le obedecieron y lo destruyeron. Murieron muchos judíos. Pero eso no fue la primera guerra, después vino la segunda. En la tercera se levanta este líder Simón Bar Kokhba
que dijeron, es el Mesías. ¿Para qué, hermano? Total fracaso. Los romanos se encarnizaron en un odio contra los judíos. Y desde ese momento, ya después de la tercera guerra, allá por el año 125, ya el templo había sido destruido en el 70, 125. Dicen ellos, está prohibido que un judío entre a esta ciudad, so pena de muerte. Echaron a todos los judíos, a los judíos de la ciudad. Y le pusieron de nombre a toda la tierra Siria, Palestina, en honor a los filisteos, los enemigos de los judíos. Palestina. Y los judíos se dispersaron por todo el mundo. Poco a poco llegaron, pero fueron minoría hasta el 1948, que lograron su independencia. Así que el templo, ahí donde estaba el templo, pusieron un templo para Júpiter, o sea, los humillaron a los judíos totalmente. Miren todo lo que les vino. Y Jesús lloró por ellos y se los dijo. Van a venir muchos dolores a ellos. Wow. Pero ¿saben qué otra cosa pasó también? Los cristianos estaban en un buen plano, cristianos judíos, ¿verdad? Y sabían que esto iba a suceder. Cuando se vino la guerra contra Roma, los cristianos, muchos de ellos se salieron, ya se habían ido de Jerusalén por la persecución de los judíos. Pero otros que quedaban salieron de Jerusalén y el general Tito les dio salvoconducto para huir de la ciudad. Porque sentía simpatía por ellos, porque ellos, la posición de ellos era, no enfrenten a los romanos, no les va a ir bien. Ya está profetizado que esto va a ser deshecho, destruido. Pero no creían en las palabras de Jesús, ni de Daniel, pero seguían tercos en que iban a enfrentar al ejército romano. Entonces, cuando cayó la ciudad, los judíos vieron a los cristianos como una especie de enemigos, los odiaron más, porque Tito los había visto con buenos ojos, los creyeron traidores al judaísmo. Y desde ese momento, en el año 100 por ahí, comenzó ya una reforma religiosa, donde lo que le llaman ahora el judaísmo rabínico tomó el control de los judíos, o sea, los fariseos, en otras palabras, y quitaron la imagen de un Mesías, el Mesías Ben Yosef, del Mesías sufriente, humilde, y definieron solamente eso, y definieron una versión de las Escrituras, la cual ellos manipularon para hacer desaparecer a Jesús de ahí. Miren a todo lo que han llegado. Eso se llaman los textos masoréticos, que utilizan en hebreo hasta el día de hoy. Claro, muchos evangélicos me dirían, no, pero ¿por qué está diciendo usted esto? Por esto. El idioma hebreo fue reformado. El idioma hebreo no tenía vocales. Después del siglo V después de Cristo, comenzaron a meterle vocales. Y con las vocales cambiaban palabras. Porque miren, una sola letra puede cambiar el significado de una palabra. Pero uno se pregunta, entonces, ¿cómo hacemos con las escrituras? ¿Cómo podemos saber cuál es la verdad? Ya vamos a eso. Entonces, los textos masoréticos hasta el día de hoy, el más antiguo es del 900 después de Cristo. Ellos se basan en esos textos. En el día de hoy podemos ver en el YouTube judíos diciendo esto. A ustedes los cristianos los han engañado. Nosotros tenemos las verdaderas escrituras en hebreo. Y en hebreo no dice eso que dice el Nuevo Testamento. Esos discípulos o apóstoles que escribieron el Nuevo Testamento están equivocados. Ni conocían el judaísmo. Y ustedes cristianos están engañados. Les han cambiado las escrituras para que sigan con la idolatría. O sea, la idolatría es adorar a Jesús como Dios. Y muchos cristianos van y dicen, es cierto, este versículo no dice lo que dice mi Biblia en el Nuevo Testamento. En hebreo es otra cosa. Nos han engañado.
Y ahí, miles yéndose al judaísmo, hermano. Latinoamericanos que ni son judíos, ni una gota de sangre, hermano. Pero se están judaizando. Porque admiran tanto al judaísmo, que les quiero decir esto. Una cosa es Biblia, otra cosa es judaísmo. No es lo mismo. Porque mucho de lo que es el judaísmo no es Biblia. Es doctrina rabínica, Talmud. Y el Talmud, ellos lo consideran igual que la Biblia o mejor. Son las discusiones de sus rabinos. Y saben que el Talmud es uno de los libros más terribles para blasfemar contra Jesús. Ni le digo las cosas que dicen. Talmud judío. Ahora, viene entonces y cambian las escrituras. Pero, ¿qué nos defiende a nosotros? Antes de Cristo se escribió algo que se llama la Septuaginta. Era la traducción de las escrituras hebreas al griego, hechas por judíos. La Septuaginta. Y cuando nosotros vamos a ver la Septuaginta y el Nuevo Testamento, concuerdan. O sea, los apóstoles citaban y Jesús citaba la Septuaginta o los escritos hebreos de esa época, no trastocados, no alterados todavía. Concuerda con la Septuaginta, claro. Los judíos después del año 70 aborrecieron la Septuaginta. Mire, cuando la Septuaginta se creó, ayudó mucho porque habían muchos judíos de habla griega y tuvieron un día de homenaje a la Septuaginta, la recibieron con alegría, porque ya todos los judíos iban a tener las escrituras en habla griega, muchos no sabían el hebreo. Pero después del año 70, ¿saben lo que hicieron? Declararon un día de luto por la Septuaginta, que lo celebran hasta el día de hoy. Un día de lamento donde ellos ayunan, se lamentan la destrucción del templo por los romanos y la creación de la Septuaginta. Y dicen, lamentamos cómo las sagradas escrituras hebreas fueron traducidas a un idioma tan profano como es el griego. O sea, le dieron tan mala fama a la Septuaginta. Pero miren lo que hace Dios. Sucede que en 1964 descubren los famosos rollos del Mar Muerto. Escrituras del Antiguo Testamento en hebreo, escritas antes de Cristo. O sea, en otras palabras, no podrían haber sido manipuladas por cristianos, porque eso es lo que ellos dicen. Ni la Septuaginta, porque esas se escribieron antes de Cristo. No había cristianismo, no fueron manipuladas por cristianos. Y los rollos del Mar Muerto, ¿saben qué mensaje traía? Empiezan a examinarlos y una concordancia con la Septuaginta, con los Nuevos Testamentos que nosotros tenemos. ¿Qué demuestra eso? Han trastocado las escrituras hebreas hasta el día de hoy. La Biblia ya lo profetizaba. Jeremías 8:8. Jeremías se los dice. Dice, vosotros, se los dice a los judíos, vosotros decís, nosotros somos sabios, tenemos la ley. O sea, la superioridad, que es igualito. Usted le ve el garbo con el que hablan, es exactamente. Ustedes son gentiles, ¿cómo nos van a enseñar a nosotros las escrituras? Dice, vosotros decís, soy sabio, somos sabios, tenemos las escrituras. Pero, les dice, no saben que la pluma mentirosa del escriba ha cambiado la ley en mentira, se los dice. Y en otros pasajes también dice, y los sacerdotes han falsificado la ley escrita del Antiguo Testamento. Está profetizado. Todo producto de ¿qué? Del odio contra Jesús, que es el odio contra Jehová. Suena duro, porque ellos dicen adorar a Jehová. Miren a lo que puede llegar un religioso. Jehová se los ha dicho. Y aquí pasaríamos hasta en la tarde hablando de otras citas que apoyan lo que les estoy diciendo, pero dejémoslo acá. Dentro de las 70 semanas se cumple todo. Termina la prevaricación, se pone fin al pecado, se expía la iniquidad. Y yo digo, ¿y por qué se expía la iniquidad? Y no todos los corderitos
Todos los días sacrificaban corderos en el templo. ¿Por qué se va a expiar hasta ahora? Es que son simplemente un símbolo. Los corderos, la sangre de cordero no expía. Dios lo toma en cuenta porque vendría el cordero que sí, su sangre iba a alcanzar para expiar los pecados de todo aquel que crea en él. Entonces se expía la iniquidad. ¿Qué hizo Jesús cuando vino? Expió la iniquidad en la cruz. Se trae la justicia perdurable, la justicia según Dios, la de Romanos, la justificación por fe. Se sella la visión y la profecía. Ya no va a haber más revelación. El libro de Apocalipsis terminó diciendo: nadie puede añadir a este libro, ni nadie puede quitar. Ya no venga otro diciendo: no, faltaba yo de profeta, como vino Mahoma 7 siglos después diciendo: no, falto yo soy profeta de los de la Biblia. Realmente toda la gente de la Biblia era musulmana, dice. Hasta Jesús era musulmán. Pero yo he venido a explicarle a judíos y a cristianos lo que es la verdad. No, papito, ya se cerró. Ya estuvo, ya no hay. Se selló la visión. Y es ungido el santo de los santos, Jesús. Pero también se refiere al lugar santo, santísimo, que está en el cielo. Jesús entró ahí con su sangre. No al del templo físico acá, sino que al verdadero en el cielo. O sea que en Jesús se cumple todo esto, hermano, por donde lo querramos ver. Ahora, ¿qué pasa con la semana 70? ¿Por qué se quedó detenido el reloj? Porque después del año 32 hubiéramos contado la última semana y se termina el mundo. ¿Qué pasa con la semana 70? Algo ya les adelanté. Hay algo que se llama el misterio en el Nuevo Testamento. El misterio. Fue algo que no había sido revelado a los judíos en el Antiguo. Sí está insinuado, pero no está explicado como ya en el Nuevo Testamento. ¿Qué es el misterio? Un nuevo pueblo. Dios escoge a un nuevo pueblo, que es la iglesia. Ahora, no reemplaza a Israel, porque Dios va a seguir su plan con los judíos hasta el fin, como Él lo ha profetizado. Y les va a la tierra de Israel y todo eso. Pero este es un nuevo pueblo. Es la iglesia. Es un pueblo con mejores promesas que para los judíos. Y no tiene la sangre de Abraham, de Isaac, de Jacob, de ninguna tribu. Son puramente gentiles, con privilegios iguales y mayores que el judaísmo aquí en la tierra. La iglesia. Ya vamos a ver un texto. Otro es para explicar la grandeza de la gracia de Dios, que los judíos no pueden explicar, ni podrían, porque no la conocen. La gracia de Dios, hermanos. Explicarla tal como es, no le darle una interpretación de un extremo a otro. La iglesia es la que puede hacer eso. El Nuevo Testamento. Y lo otro es para predicar el evangelio del reino de Dios a todos los pueblos, porque si no había este paréntesis, se iba a condenar muchísima gente, y especialmente gentiles. Entonces termina la semana 69 y el reloj de Dios se detiene ahí. Está detenido ahorita, porque es la época de la gracia, la época de la iglesia para predicar a todos los pueblos, naciones y lenguas el evangelio, y ver más convertidos de todas las naciones, idiomas. Los judíos no lo iban a hacer, nunca lo hicieron. Ellos lo que predican es ellos, su judaísmo, que nosotros sabemos, que nuestros rabinos lo saben. No es así la manera de ganar a todas esas multitudes. La iglesia sí puede hacerlo. Ahora, respaldémoslo con esto. Lo dijo Pablo en Efesios. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora he revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos, miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del evangelio. ¿Para qué necesita ser judío uno, hermano? No necesita. Miren lo que dice: coherederos y miembros del mismo cuerpo. Aleluya. Con las mismas bendiciones. O sea, en la iglesia
Dice otro pasaje, no hay judío, ni gentil, ni bárbaro, ni escita. Todos somos uno. No hay superioridad del judaísmo acá, hermano. Todos somos un mismo cuerpo, la iglesia. Eso es mejor, ¿verdad, hermano? Eso es más versátil. Eso es el vehículo para evangelizar el mundo. Copartícipes de la promesa, no del judaísmo. No de que yo soy hijo de Abraham. No, copartícipes de Cristo. Si tú tienes a Cristo, ¿qué más necesitas, hermano? Gloria a Dios. Y mire, sigue diciendo, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de ¿qué? De las inescrutables riquezas de Cristo el Mesías. Ellos rechazaron a Cristo. ¿Cómo lo van a predicar? Nadie se va a salvar. Solo ellos, si es que, pero ni ellos siquiera por ser judíos se salva a alguien. No, aunque sean de la red, no se salvan por eso. Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación, o sea, el período de tiempo del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de ¿quién? Por medio de la iglesia, a los principados potestades en los lugares celestiales. Ni el diablo sabía esto, hermano. Ahora la iglesia lo está dando a conocer, la multiforme sabiduría. No el pueblo de Israel, no pueden, es la iglesia. Tenemos la verdadera doctrina, hermano. Tenemos la verdadera revelación. Tenemos ese tesoro en nuestras manos de anunciarlo, de ganar a otros. Esa debe ser nuestra misión, hermanos. ¿Cuál es su esperanza? ¿Cuál es su misión, hermanos cristianos? ¿Cuál es la misión que tenemos aquí? ¿Cuál es nuestra condición? Nuestra condición es que el reino de Dios ya vino a nosotros. Y nosotros hemos conocido al Rey, a Jesucristo, ¿verdad? Amamos al Rey y el Rey nos ama. Él es nuestro hermano, nuestro amigo, nuestro Padre, nuestro Señor, nuestro Salvador. El propio Rey, hermano. Gloria a Dios. Y está aquí con nosotros. Y nos espera. Y nos fue a preparar lugar. Hermanos, pero nos tiene aquí, ¿por qué? Por una misión. Es dispersar el evangelio a todas las naciones. Es evangelizar, es ganar a otros para Jesús. Pongamos esto como prioridad. No es arraigarnos en esta tierra y derrochar el tiempo todo en esta tierra que se va a quedar, hermano. Estamos conscientes de que Él es el Rey. Nos hemos sometido a Él. Un día le veremos cara a cara. Pero mientras eso llega, mire lo que dijo Pedro, 1 Pedro. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo os gozáis. ¿Cómo es posible de que sin ver a alguien nos podamos gozar? Dice, os gozáis con gozo inefable y glorioso. Y esto inefable es que ni lo puedes dar a entender, o sea, tú lo sabes, pero ¿cómo se lo explico? Si alguien no tiene esta fe, no ha nacido de nuevo, ¿cómo se lo explico? No lo va a entender. Tiene que entender primero que Jesús es el Señor, y cuando Él sepa esto y haga de Jesús su Señor, entonces va a tener este gozo y lo va a entender. Tiene que ser salvo, hermanos. Tenemos una misión, usted personalmente y todos como iglesia. Vamos a orar. Padre, gracias te damos y pedimos que nos siga bendiciendo para poder conocerte, Señor, porque el propósito de todo esto es conocerte a ti, la hermosura del Rey. Dice, verán al Rey en su hermosura, que nuestra vida esté centrada en el Mesías, en Jesús, que de esta manera durmamos un día y despertemos con nuestra mirada puesta en ti, ya cara a cara. Señor, refuerza esta iglesia, llénale de tu Espíritu Santo a esta iglesia y a otras que están predicando el Evangelio a nivel mundial, Señor. Ayúdanos a cumplir la gran comisión. Llénanos con tu Espíritu. Danos de nuevo, Padre. Síguenos bendiciendo en el nombre de Jesús.